Ahora sí, daremos comienzo. Buen día. Comenzamos con la segunda jornada de la 80ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que tenemos el honor de contar con más de 200 participantes de 26 países del continente americano. Esto es un honor en Córdoba, en esta ciudad, que reúne a todos ustedes para este diálogo acerca de la prensa, de la libertad de expresión, la libertad de prensa y la democracia en todo el hemisferio. Vamos a comenzar con la apertura de sesiones de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, a cargo de Roberto Roch, presidente de la CIP. Buen día, muchas gracias por estar. Presidente de la CIP, fundador y director de La Silla Rota, uno de los medios nativos digitales con mayor audiencia de México. Fue director editorial de La Universal de México. Y contamos también con Carlos Jornet. Buen día, gracias por estar. Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Director periodístico de La Voz del Interior. También presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP y presidente de ADEPA. Buen día. Muy buenos días, espero que hayan descansado. Yo estoy seguro que el mensaje del Papa nos llenó a todos de la expectativa de haber sido absueltos de nuestros pecados de manera vitalicia. Muchas gracias. Falta varios videos para eso. Espero que tengamos uno de esos cada asamblea para poder seguir en esta ruta. Muchas gracias a los organizadores del cóctel de bienvenida de ayer. Creo que fue muy agradable, con un ambiente muy fraterno, y creo que la producción, el mensaje del Papa, una sorpresa muy agradable para todos. Y tenemos la esperanza de que no hayan seguido la fiesta muy larga para poder arrancar esta mañana, Carlos Jornet, este ejercicio. Típicamente, este es un día donde se subrayan la importancia de la libertad de expresión. Vamos acumulando en línea los informes, Carlos, de cada una de las vicepresidencias regionales de la comisión que tú presides de libertad de prensa, que reflejan el estatus, la circunstancia de nuestros países cada vez de forma más preocupante. El día de hoy nos despertamos con la noticia de que el periódico El Debate, que dirige una querida compañera, Andrea Miranda, recibió un ataque a balazos en el edificio en la noche de ayer, con un mensaje del crimen organizado, en un entorno de una crisis en particular en Sinaloa, a raíz de la detención de un líder histórico del narcotráfico, el famoso cártel de Sinaloa. Se ha desatado una confrontación que ya eleva por arriba de los 150 muertos en unas cuantas semanas. Y en ese contexto fue baleado el periódico El Debate, sin duda la cadena de medios más importante en Sinaloa. Le ofrecemos desde la CIP nuestra solidaridad, nuestra condena a este ataque y la preocupación y la garantía de que estaremos muy pendientes, Carlos, en esta circunstancia. Esta es una carpeta que reúne los posicionamientos negativos, adversos, que ha tenido el presidente Gustavo Petro de Colombia en lo que está pasando en ese país respecto al respeto a las libertades de libertad de expresión y de prensa. Todo nuestro entorno está siendo contaminado de manera muy tóxica con este tipo de posicionamientos. Calientan la polarización de nuestras sociedades, que buscan un modelo de populismo para pretender que no haya intermediarios, no solamente los medios, sino las organizaciones sociales, las organizaciones empresariales, los partidos políticos incluso, que limite la supuesta comunicación entre los mandatarios y las sociedades
lo cual sinceramente es un ejercicio demagógico, yo estoy convencido. Si uno revisa toda la región, va a encontrar cada vez más este patrón de comportamiento con sus propios matices, Carlos. Sí, efectivamente. Bueno, algunas de las cuestiones que estás mencionando las vamos a ir abordando a lo largo de la jornada. El tema del crimen organizado, que como bien dices, ahora fue el debate, pero bueno, todos los días hay algún hecho que nos conmueve y obliga a un permanente pronunciamiento para tratar de poner freno a este accionar, que además se mantiene dentro de la impunidad, ¿no? Porque en la mayoría de los casos no se llega a identificar ni a los responsables directos y menos aún a los responsables intelectuales. Y también el tema de la estigmatización, que está atado a lo otro, porque cuando los gobiernos empiezan a atacar verbalmente, están alentando el ataque luego físico, el ataque directo, la amenaza, la persecución, los atentados y demás. Así que, bueno, de eso vamos a ir hablando a lo largo de la jornada. Me toca a mí ahora hacer una introducción, pero luego vamos a ir desarrollando junto a los vicepresidentes regionales, los vicepresidentes de cada país, cómo se está desarrollando la libertad de prensa, y vamos a cerrar la jornada con la presentación de la versión 2024 de nuestro índice Chapultepec, que mide justamente el estado de la libertad de prensa en el continente, ¿no? Bien, un nuevo saludo a los vicepresidentes regionales, a los que nos hayan podido acompañar, a los que hayan tenido que quedarse en casa trabajando, porque realmente son el músculo y las arterias de la CIP en todo el continente. Adelante, Carlos. Muy bien, bueno, decíamos que en estos últimos 12 meses, la verdad deberíamos haber vivido una fiesta democrática, ¿no? Desde la Asamblea de México que realizamos en noviembre del año pasado, la mayoría de la población del continente fue convocada a las urnas, ¿no? Pocos días después de aquella reunión de noviembre de 2023, Argentina definía en segunda vuelta su larga elección presidencial. Habíamos tenido una serie de comicios y semanas después, sobre fin de año, asumían Daniel Noboa en Ecuador y Bernardo Arévalo en Guatemala. Este último, después de superar una dura crisis política que incluso puso en duda la posibilidad de que asumiera. En lo que va de este año, entre los cerca de 100 países en todo el mundo que votaron o aún deben hacerlo para elegir presidente, hubo varias naciones americanas. Entre ellas, dos de las más pobladas, Estados Unidos y México. Estados Unidos a punto de ir a las urnas y México ya con su presidenta recientemente asumida. Este último país, México, así como El Salvador, Panamá, República Dominicana y Venezuela, ya se pronunciaron, aunque en el caso de Venezuela, por ejemplo, con severos condicionamientos que pusieron en duda incluso el resultado. Y en pocos días más lo van a hacer Uruguay y también Chile, con elecciones locales. Y Estados Unidos también, por supuesto. Hoy vamos a poder disfrutar de la visión de Marty Baron, ex editor de The Washington Post, sobre cómo se llega a la elección clave norteamericana en la principal potencia del continente y qué impacto puede tener un eventual triunfo de Donald Trump sobre la institucionalidad y sobre la libertad de prensa en su país y en el resto del continente, porque lo que pasa en Estados Unidos, tarde o temprano, va llegando potenciado al resto del continente. También Costa Rica y Brasil, otro de los gigantes americanos, tuvieron elecciones municipales y Chile, como decía recién, va a elegir autoridades locales en menos de 10 días, tanto municipales como regionales. Esta intensidad, esta masividad comicial y el hecho de que las Américas no registren conflictos bélicos desde hace años puede hacernos hablar de fiesta democrática. Pero cuando revisamos el escenario vemos que eso es apenas una ilusión. Que junto a las razones para celebrar la continuidad institucional hay sobrados motivos para preocuparnos por el deterioro de la democracia y que este debilitamiento
del sistema político tiene estrecho vínculo con la escalada de ataques a las libertades de prensa y de expresión. Como reflejan nuestros informes, se producen combates, batallas solapadas, pero muchas veces sangrientas, devastadoras, y que en definitiva tienen efectos similares a los de las guerras tradicionales. Frenan el desarrollo, van sumiendo a los habitantes en la pobreza, fuerzan a miles de personas al exilio. Los ataques son fruto de gobernantes autoritarios que no aceptan disidencias, que persiguen a quienes no se resignan a callar ante el atropello, la corrupción, el espionaje interno. América es cada vez más un territorio de democracias imperfectas, deficientes, pero además cada año, y lo vamos a ver en el índice de Chapultepec, se suman más países a la lista de regímenes híbridos con líderes autoritarios y están ya consolidadas, más allá de lo que algunos pretenden ocultar, 3 claras dictaduras, la de Venezuela, la de Nicaragua, la de Cuba, donde ya no puede hablarse de libertades ciudadanas. En los 6 meses que transcurrieron desde nuestra reunión de medio año, lamentamos la muerte de 4 periodistas, 3 en México y 1 en Colombia, y nada se sabe del paradero de una reportera en Nicaragua. El número de asesinatos es menor a los 7 que registramos entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero marca la continuidad de una violencia estructural que no encuentra fin y para la cual tampoco se logra erradicar la impunidad. Varios periodistas ecuatorianos debieron salir del país por ataques de funcionarios públicos y del crimen organizado. Y en Haití hay violencia generalizada perpetrada por bandas sin control, lo que torna casi imposible reportear desde las calles de ese país e impide que la población se informe. El contexto electoral al que hacíamos referencia no solo no generó una tregua en la ola de estigmatizaciones y ataques contra periodistas y medios, como sería realmente deseable para permitir un debate ciudadano plural, sino que en plena etapa previa a los comicios hubo picos de agresiones de parte de candidatos, seguidores o fuerzas policiales. Este hostigamiento contribuyó así a contaminar aún más un discurso público ya seriamente viciado por la circulación de datos deliberadamente falsos, lanzados a las redes sociales y artificialmente viralizados para manipular a la opinión pública, para alterar resultados electorales, para desacreditar a opositores. En Argentina, el nuevo presidente Javier Milei no cesa en sus diatribas contra periodistas y medios, con un discurso que emula los de Trump y Nayib Bukele en El Salvador, pero desde el otro costado ideológico lo mismo hace Gustavo Petro en Colombia, como bien señalaba nuestro presidente, o desde una posición más de centro, Rodrigo Chávez en Costa Rica. La prensa es el blanco elegido por estos líderes intolerantes a las críticas y el disenso. La violencia contra los periodistas es un problema recurrente en Bolivia y en Perú, mientras que en Estados Unidos y Canadá se registraron ataques y arrestos contra quienes reportaban protestas por la guerra en Oriente Próximo. El ejemplo extremo entre los países que convocaron a las urnas fue Venezuela, donde se intensificó el bloqueo a sitios de medios periodísticos, plataformas y redes sociales, y se registraron numerosas agresiones físicas y verbales contra periodistas que informaban sobre el proceso previo a los comicios o difundían las protestas tras el fraude montado por el régimen de Nicolás Maduro. Más de una docena de periodistas fueron detenidos de manera arbitraria y acusados de terrorismo e incitación al odio, y unas 8 estaciones de radio fueron cerradas por Conatel, que es el ente regulador de las telecomunicaciones en ese país. En Cuba,
desde julio de 2021 continúa en prisión Jorge Bello, mientras se multiplican detenciones temporales y arrestos domiciliarios. Y en Guatemala, la justicia demora la liberación de José Rubén Zamora, detenido desde julio de 2022, pese a fallos a su favor en algunas de las causas que se le iniciaron. Y acá vemos uno de los problemas que se repite en el continente. Muchas veces hay un cambio en el Ejecutivo que hace tener optimismo sobre realmente un retorno a un régimen de mayores libertades, pero el sistema institucional sigue trabando la posibilidad de que haya un clima de libertad de expresión y de prensa. En este país centroamericano, en Guatemala, la justicia, como decía, demora la liberación de José Rubén Zamora, pero además hay más de una decena de periodistas exiliados por persecución política del gobierno anterior. También en El Salvador, donde el presidente Bukele forzó la interpretación constitucional para lograr su reelección, se multiplican los acosos, las estigmatizaciones y las amenazas a reporteros. Igualmente, los casos de espionaje y bloqueo del gobierno a las redes sociales, como lo registró una misión conjunta de la CIP y el CPJ. En Nicaragua, como en Venezuela, se sigue condenando al periodismo independiente a la extinción y el ostracismo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa depurando el sistema político y cerrando el cerco de las libertades de expresión y de prensa. La metodología reitera el camino elegido meses atrás y que ya practica Cuba desde hace años: encarcelar a los periodistas y dirigentes sociales o políticos y luego deportarlos. En la primera de las actividades de hoy, luego de esta apertura, hablaremos del periodismo en el exilio y la necesidad de resiliencia y unidad para seguir informando. Y luego entregaremos el Gran Premio Libertad de Prensa simbólicamente a las decenas de reporteros que debieron desplazarse internamente o salir de su país por persecuciones o amenazas. Además de Nicaragua, Venezuela y Cuba, también en Honduras y Ecuador. Asimismo, expondremos los proyectos que impulsamos desde la CIP para ayudar a estos colegas a reinsertarse en la vida laboral. En Cuba, como decíamos, las persecuciones son cotidianas. En septiembre, una nueva ola represiva en contra del periodismo independiente y el régimen mantiene la prohibición de salida a varios reporteros, salvo que estos decidan emigrar en forma definitiva. En agosto se prohibió todo tipo de medios privados en el país, se reforzó el control oficial de Internet, se decomisaron equipos, se redujo la velocidad de conexión disponible y se acentuaron mecanismos de vigilancia y seguimiento. En esta jornada vamos a escuchar a referentes de distintos países que nos hablarán de los principales problemas que afectan la libertad de informar del periodismo y por ende el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada. En una de las mesas se abordará el tema del apagón democrático y su impacto en las libertades de expresión y de prensa, y en otra, el accionar impune del crimen organizado. Luego del almuerzo habrá otro momento de alto valor simbólico, cuando entreguemos el Gran Premio Chapultepec al Comité para la Protección de Periodistas, el CPJ, por su trabajo en defensa de quienes son perseguidos y amenazados en el mundo entero. Y antes de cerrar la jornada, presentaremos una nueva edición del Índice Chapultepec de Libertad de Prensa en el continente, que va a marcar el deterioro del entorno para el ejercicio de la actividad. Hablando de presentaciones, los invito a que descarguen mediante un QR que pido que pongan en pantalla, o los que van a ver también en la salida de esta sala, un documento que elaboramos desde la Comisión de Libertad de Prensa e Información sobre la base de algunos de los puntos de fricción más recurrentes que hay en el relacionamiento de los gobernantes con periodistas y medios de comunicación.
Me refiero a trabas generalizadas para el acceso a la información pública, acoso financiero y judicial con demandas millonarias a periodistas y medios, como ocurre en Bolivia, en Ecuador, en Panamá, en Perú, en Paraguay, estigmatizaciones, debilidad de los mecanismos de protección, como en Honduras, en Ecuador, en México, uso discriminatorio de la publicidad oficial. Como decimos en la introducción de estos estándares, las relaciones entre quienes gobiernan y el periodismo nunca han estado exentas de tensiones, pero en los últimos años esa interacción viene, perdón, en los últimos años, esa interacción viene derivando en una abierta confrontación. Eso no es extraño en gobernantes que practican el autoritarismo y son censores por convicción. Pero como vimos, esa misma actitud suele surgir de gobernantes que se proclaman democráticos. El objetivo de estos estándares es que ningún gobernante pueda considerarse democrático si no cumple justamente con esas cuestiones que estamos señalando allí. Ante esta generalización, levantamos nuestra voz. Los discursos oficiales que estigmatizan el trabajo periodístico no son neutrales ni pueden ser considerados una estrategia más de construcción política, porque en general son el preámbulo para la censura directa, la violencia, las persecuciones contra comunicadores y directivos de medios de información. Al abordar la encrucijada democrática actual en su libro Infocracia, el filósofo coreano Byung-Chul Han recupera la diferenciación que 4 décadas antes hacía Michel Foucault entre el derecho que tiene todo ciudadano a expresarse libremente, en griego le llaman laisegoría, y un valor esencial para la existencia de una democracia, la parresía, que es el valor de buscar y decir la verdad, a pesar de los riesgos que ello supone. Por ello, lo define como un verdadero acto de coraje, de valentía, la valentía de atrevernos a decir la verdad. Sigamos ejerciendo ese derecho y ese deber ciudadano pese al embate autoritario. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Sin más, arrancamos. Sí, señor. Sí, adelante. Micrófono para el señor Ardilla, por favor. Hola, gracias. Danilo Ardilla de Montevideo, Uruguay. Aclaro que no sé si ustedes ya lo informaron y yo no estaba, yo he estado presente en todas las reuniones. Pero yo quería preguntar con respecto al tema de la inauguración, que la inauguró el presidente de Paraguay. Normalmente, desde que yo me conozco y tengo más o menos unas 78 asambleas de medio año, siempre lo inaugura el presidente del país. ¿Al presidente Milei lo invitamos? ¿Qué dijo? Presidente Milei, hemos iniciado conversaciones con su equipo, primero con Karina Milei, debe hacer unos 6 meses, luego se dirigió una nota formal por presidencia, por el ceremonial de la presidencia, unos 3 meses atrás, debe ser fácilmente. Nunca tuvimos respuesta hasta hace 2 o 3 días y ante la falta de respuesta, ante la demora, hicimos contactos con jefatura de gabinete, con la vicejefatura de gabinete y en todos los casos se nos dijo que era imposible por compromisos asumidos previamente. Lo peor del caso es que el propio presidente Milei alegó compromisos asumidos con anterioridad cuando, insisto, hace un largo tiempo que veníamos planteando la posibilidad de que él estuviera presente como presidente del país anfitrión y además le hicimos saber que iba a venir el presidente de Paraguay
y que sería casi una descortesía que no estuviera presente el presidente del país anfitrión. Pero bueno, lamentablemente no pudimos contar con su presencia. O nos ignoró o nos temió. Es probable que sea una combinación de ambas. Yo quería preguntarle de lo ensobrado, dónde hay que ir a buscarlo, porque no me ha tocado nada. Sí, simplemente aclaro que lo que dice es que fue la ceremonia inaugural, fue la apertura de este encuentro. La ceremonia inaugural fue ayer a la tarde, que estuvo presente el alcalde de la ciudad. Y bueno, y en la apertura estuvo, además del presidente de Paraguay, el gobernador de nuestra provincia. Pero fueron dos momentos diferentes, Danilo. El presidente de Paraguay no estuvo en la ceremonia inaugural, digamos. Acá hay otra pregunta. Sí. Voy a hacer una consulta que creo que nos va a incomodar a todos, hablando ahora de Milei. Pienso que, yo me considero joven, tengo 32 años, pero... Lo sos, Rodrigo. Bueno, considero que quizá Milei tiene un enfrentamiento con la prensa por desconocimiento. A ver, él hoy está haciendo una política de recorte salvaje en el gasto público y realmente ve a la prensa como un gasto. Yo ahora voy a hacer y a pensar fuera del bolsillo de mi familia por el tema de los medios. Pero si uno empieza a analizar el gasto, como gasto, ¿no?, que hizo el gobierno anterior y los gobiernos anteriores en la prensa, es un importe importante. Que está bien, dentro del presupuesto es ínfimo, pero es un importe importante. Y creo que Milei lo ve como un gasto innecesario. Entonces, pienso que como asociación, la CIP, ADEPA, ADIRA en menor escala, y también a favor o en favor de los medios locales, que son los que más sufren, porque no tienen el volumen para hoy poder hacer frente a un negocio que es de volumen en Internet, no se llega a los márgenes en un negocio de suscripciones. Quizá tengamos que cambiar el speech o cambiar el modo de ver a la prensa como un bien necesario, porque cada vez menos personas consumen noticias porque quieren entretenerse, y antes el único entretenimiento que había hace 50 años era leer un diario. Hoy el entretenimiento pasa por YouTube, Instagram, y son pocos, insisto, los que destinan tiempo a informarse para tomar mejores decisiones. Son pocos. Entonces, pienso que por ahí, insisto, como instituciones, que todos en cierta manera formamos parte, deberíamos empezar a decir, bueno, los medios son un bien necesario y lo que se hace como inversión publicitaria no es un gasto, sino realmente es una inversión para mantener una democracia justa, para que las voces de los pueblos no se apaguen, no se callen. También es un desafío, pero creo que es una charla que amerita tener con las autoridades pertinentes nacionales y también con la sociedad. Empezar a decir, nosotros somos medio de comunicación y tenemos la función de ser una voz que no se tiene que apagar. No sé, lo dejo como debate porque creo que lo amerita. Sí, nos preocupa el tema de los tiempos, pero creo que hay que salir y comentar. De acuerdo con la experiencia acumulada, el presidente Milei tiene particularidades propias, como todos los mandatarios, como todos los seres humanos, pero también sigue un patrón de conducta de otros gobiernos, que no tiene nada que ver con el gasto en publicidad. De hecho, no tiene que ver con gasto. Al contrario, estos gobiernos lo que hacen es un gasto gigantesco, millones de dólares, para pagar bots en redes sociales, para pagar ataques contra medios de comunicación y contra cualquier otro líder que represente un contrapeso. Si sea un político, si sea un líder empresarial, si sea un influencer, cualquier tipo de personaje que le represente no concentrar en sí mismo una hiperconcentración de poder, es atacado con esta inversión gigantesca. Pasa en todo el continente, pasa en Estados Unidos y pasa en otros países, incluso en Europa. No hay que perder de vista eso. El patrón de conducta también indica que el gasto publicitario persiste, pero solamente en los medios aliados, solamente en los medios subordinados, y se ejerce también en la creación de supuestos medios de comunicación, en el surgimiento de falsos influencers
que reciben mucho dinero. En México lo hemos documentado con contratos. Reciben mucho dinero para hablar bien del gobierno. No es un tema económico, es un tema de una naturaleza totalmente diferente. En México desapareció virtualmente la inversión en medios de comunicación y creció exponencialmente en este tipo de gastos. Ese es el patrón. No hay que confundirse desde mi punto de vista. Bueno, estamos un poquito pasados de tiempo, pero Danilo pidió de vuelta la palabra, así que... A esto le debemos dedicar todo el tiempo que se pueda, ¿verdad? Por supuesto. De esto nos ocupamos. Yo quería decirle al compañero acá que el argumento ese lo escuché hace 65 años. Fidel Castro, al cual uno se le puede reprochar cualquier cosa, pero no se le puede reprochar que era sincero, decía, acá no hay libertad de prensa porque la revolución no tiene plata para gastar en papel. Así no queremos prensa así. Así que Milei podría estudiar a Fidel y saber que no es así. Gracias. Bien, vamos a pasar entonces al primero de los paneles de hoy, que es el de periodismo en el exilio, un flagelo que viene creciendo año tras año, que hay ya muchos países de la región en la cual la gente que se dedica a informar, a reportar, a investigar, debe cruzar la frontera muchas veces dejando no solo su familia, sino también sus herramientas de trabajo, que sale sin documentos, sin dinero y tiene que comenzar una nueva vida, en algunos casos dedicándose al periodismo y en otros casos buscando otra actividad que le permita subsistir. Para este primer panel invito a subir a Carlos Lauría y a Fabián Medina del diario La Prensa de Nicaragua, quien hoy está trabajando desde Costa Rica. Invitamos entonces a Carlos Lauría, director ejecutivo de la CIP. Y también, como recién acaba de anunciar Carlos Jornet, muchas gracias, moderador de esta charla denominada Periodismo en el Exilio, Resiliencia y Unidad para Seguir Informado, a Fabián Medina, de La Prensa de Nicaragua, con más de 25 años de experiencia en el periodismo. Además, ha publicado Secretos de Confesión y Los Días de Somoza. Bienvenido. Carlos Lauría, ¿está por allí? Bueno, de todos modos le vamos dando la bienvenida a Fabián. Gracias por acompañarnos. La idea era que nos comentaras un poquito tu experiencia personal y que después la proyectáramos a la realidad que conoces de colegas de la propia Nicaragua o de otros países de la región. Centroamérica es una de las regiones del continente donde mayor cantidad de exiliados hay, en buena medida de Nicaragua, pero también desde Honduras, desde Guatemala. Hola, Carlos. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo fue tu salida, qué conoces de otros periodistas nicaragüenses, de la prensa o de otros medios que debieron exiliarse? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo pertenezco, como se explicó por ahí, al diario La Prensa, que es un periódico tradicional de Nicaragua, el más grande del país. Primero cuando yo he visto aquí las exposiciones y cuando converso con otros compañeros, yo veo como una especie de cine en toda Latinoamérica con diferentes salas, pero presentando casi la misma película. O sea, nosotros converso con alguien o escucho acá y veo la película que nosotros estamos viendo, pero atrasada. Están en una etapa diferente. Y hay ejemplos como el de Cuba, por ejemplo, donde ya está más avanzada. De tal forma que si nosotros queremos saber cómo va a terminar la película, avancemos a la otra sala y ahí vamos a ver por dónde va la cosa. Y Nicaragua es una de las más avanzadas. Les digo esto porque en 2007, que regresa Daniel Ortega al poder, nosotros teníamos un periodismo vigoroso que empezó a cambiar definitivamente. Nosotros lo sentimos desde el comienzo por muchas de las cosas que acá se han mencionado. Primero fue
que es algo casi normal ahora de los gobiernos autoritarios que llegan al poder, es la redirección de la publicidad, que ya se le deja dar solo para el manejo de su propaganda y quitárselo a todo. Ok, eso pasa, es una etapa. Luego fue la prohibición incluso a cubrir las actividades oficiales. Nosotros, por ejemplo, había una conferencia de prensa del dengue, Ministerio de Salud convocaba a los periodistas de mi periódico, de otros medios independientes, los dejaban afuera, no los dejaban penetrar. ¿Por qué? Porque les están diciendo, ustedes no los estamos negando como comunicadores, porque los verdaderos comunicadores, y así le llamó la señora, que en ese tiempo era la primera dama y vocera oficial, Rosario Murillo, nosotros no vamos a permitir comunicación contaminada, solo comunicación pura, que es la que nosotros ejercemos, propaganda. Fue un proceso, después la estigmatización del periodista, la denigración a través de influencers, redes sociales y los propios medios, de tal forma que se fue creando un ambiente hostil contra el periodismo en esos primeros 10 años. Nosotros llegábamos, por ejemplo, a cubrir incluso un caso de suceso y los periodistas eran agredidos por simpatizantes del gobierno tan pronto se daban cuenta de que era de tal o cual medio. Eso lo vimos como una parte, el comienzo de la película. 2018 cambia totalmente la situación porque se producen unas rebeliones masivas en Nicaragua y el gobierno pasa a radicalizar la dictadura. El régimen que había radicaliza la dictadura, reprime las protestas con violencia, con armas de guerra, más de 355 muertos según la CID en 2018, personas desarmadas que solo se estaban manifestando y les disparaban para… Entonces eso provocó el desarme. Y entonces se desarrolló una etapa de persecución contra agentes sociales, entre los cuales los periodistas estábamos en la mira y éramos un sector importante. Se comenzó obviamente por los políticos de oposición que existían, por los defensores de derechos humanos, iban por etapas y en algún momento llegó a los periodistas una persecución difícil. Entonces, para el 2020, Nicaragua estaba viviendo lo que yo llamaría una tormenta perfecta, porque teníamos… Por el lado, en el caso de la prensa, del periódico que yo trabajo, venimos de un medio tradicional, de esos que tienen una rotativa enorme, que se imprime en papel y que subsiste de la venta principalmente de ejemplares en la calle. Y eso, como todos los que estamos aquí sabemos, es un sistema de comunicación que está en crisis y que está enfrentando sus propios problemas en todo el mundo. Esa era una parte. La otra parte ya para el 2020 también que lo enfrentamos todo fue la pandemia, que también nos sacudió y cambió nuestra forma de informar y de trabajar en las redacciones. Y la tercera, pues esa dictadura que se instaló, ese régimen que se instaló desde el 2007 y que para el 2018 ya se radicalizó. Entonces, en el 2020 nosotros estamos enfrentando una situación muy difícil que nos puso al borde de la extinción como periódico, como el periódico La Prensa. En general, los periodistas empezamos a ser citados a la fiscalía a declarar y se abrieron causas contra algunos y se nos amenazó a otros. En mi caso, a mí me llamó la fiscalía. Yo había decidido no salir del país y sostenerme. Yo tengo una columna de opinión que sale los jueves. He publicado varios libros, entre ellos un perfil de Daniel Ortega, que se publicó precisamente en el 2018. Y me llamaron por una causa en la que yo ni siquiera tenía nada que ver. O sea, yo estaba totalmente ajeno al motivo por el cual me llamaron a entrevista. Obviamente la intención solo era intimidarme y advertirme que si yo seguía cometiendo lo que ellos llaman delito, que era la publicación de mis opiniones y mi trabajo como periodista, iba a terminar encarcelado. Todavía en ese momento yo decido mantenerme en el país y sostenerme. El 13 de agosto del 2021, después de una serie de arrestos contra diferentes sectores, algo que sí esperábamos mucho de la dictadura, pero no esperábamos que llegara hasta ese punto. Entraron varias patrullas policiales al periódico por primera vez, ni en el tiempo de Somoza. A ver, antes quiero aclarar, la prensa tiene una historia, la prensa de Nicaragua tiene una historia de sufrimiento y enfrentamiento al poder, va a cumplir casi 100 años, y ha sido quemada, ha sido bombardeada, bombardeo aéreo, lo hizo Somoza en el 79, la han quemado, la han hostigado, la han cerrado y mataron a su director en el 78.
Y ahí estaba, entonces no esperaba, ya lo último que nosotros enfrentamos fue el cierre, el no ingreso de la materia prima, el papel, la tinta, todo eso ya nos impedía. Entonces empezamos a salir en una hoja que comprábamos en las librerías, las resmas de papel así, y con eso hacíamos para sobrevivir y mantener viva el periódico impreso. Ya entonces el 13 de agosto se produce algo que inusitado para nosotros, que es cuando varias patrullas policiales entran. Yo estoy en un tercer piso y veo cuando están entrando algo que para mí me parecía extraño, porque siempre teníamos patrullas al frente, pero no dentro del periódico. Y empezaron y ya quedaron en posesión del periódico. Entonces en ese momento nosotros perdemos ya el edificio, perdemos la rotativa y se nos acaba nuestra forma de trabajo tradicional. Ya no podemos seguir haciendo el periódico y tenemos un periódico tradicional, reinventarnos, porque a pasar a digital, a sostenernos solo en digital, pero con una redacción perseguida, además. O sea, una redacción a la cual se le considera delincuentes, que donde se le vea se le van a echar preso. Entonces ya comienzan a salir algunos periodistas de mi periódico y yo, eso pasó el 13, yo el 19 de ese mismo mes, una semana después de la toma de la prensa, ya no tengo nada que hacer en Nicaragua, porque uno, ya no tengo dónde escribir, dónde trabajar. Dos, en cualquier momento llegan las patrullas de policía, como acostumbraban a hacerlo, a medianoche, pateando las puertas de las casas, y lo sacan a uno a medianoche, lo desaparecen, ni siquiera se sabe, se presenta ante un juez o algo, sino que lo desaparecen durante mucho tiempo. Y entonces ya pensé que la única forma de hacer periodismo era tomando esa decisión que no había querido tomar, que era irme al exilio. Entonces el 19 de agosto a medianoche crucé la frontera y llegué a Costa Rica. Cruzaste por Punto Ciego. Por Punto Ciego, sí, salí con otro compañero. De forma ilegal, digamos, irregular. Claro, cruzando por el San Juan, el río San Juan, cruzamos después por unos pantanitos que hay por ahí y ya me estaba esperando un vehículo al otro lado de la frontera con unos amigos para ubicarnos. Hasta ahí habíamos salido muy poco. Un año después, la redacción del periódico cubre un evento así, ya estábamos trabajando de una forma casi clandestina. Funcionábamos como una redacción que estaba y aquí tengo que aclarar, nos ayudó muchísimo la pandemia. Yo creo que la pandemia fue, para esa etapa que nos tocó, fue una especie de virtud, porque nos enseñó a trabajar a distancia. Y había nuevas herramientas que antes tal vez no estaban tan popularizadas. Exactamente. Y nosotros tuvimos que, antes era intranet, ¿verdad? El edificio que trabajaba en un circuito y teníamos información, pero eso no nos servía ya cuando estábamos afuera. Entonces cambiamos nuestro modelo de trabajo y eso nos sirvió para poder seguir funcionando cuando ya no tuvimos el edificio. Ya no teníamos acceso a la redacción. Entonces empezaron a trabajar y un equipo cubre una noticia que era la expulsión de unas monjas, de una congregación de monjas que por casualidad descubre que está la patrulla de la policía y la están montando y empieza a seguirlo. Entonces van haciendo un en vivo describiendo la expulsión de las monjitas, que las montan en un microbús y las llevan hacia la frontera de Costa Rica. Entonces obviamente la policía se da cuenta que está eso y empiezan a perseguir al equipo que estaba trabajando. Y ese equipo, ¿a quiénes consiguen primero? Bueno, primero es el vehículo que era rentado, porque ya nosotros no teníamos vehículos propios, eso quedaron en el edificio. Entonces era rentado, la placa, ubican la placa, quién fue el que lo rentó, a través del que rentó, quién fue el conductor que lo manejaba, atrapan a los dos conductores que pasaron 2 años presos solo por manejarle a la prensa. Transportar a los periodistas, a los delincuentes. A los delincuentes. Y en la noche comenzaron los allanamientos en los edificios, porque claro, esos periodistas se vieron obligados a decir con quiénes trabajaban. Entonces era y empezaron a llegar. Entonces en ese momento salió toda la redacción de la prensa. Toda la redacción de la prensa tuvo que salir por Punto Ciego. Así como me esperaron a mí en un momento al lado de la frontera de Costa Rica, fui yo a esperar a otros compañeros para llevarlos y buscar cómo los ubicábamos, cómo hacíamos para sobrevivir. Y una de las ideas era rentar una casa un poquito grande que pudiéramos vivir y trabajar ahí en Costa Rica para sostener la redacción. Ese modelo no funcionó porque el que llega al exilio
necesita la reintegración familiar, traerse a sus hijos y necesita un espacio propio y no funcionó. Entonces empezamos empezamos a regarnos por todo el mundo además. Algunos nos quedamos en Costa Rica, otros se fueron a Estados Unidos, otros a España, otros a Alemania, dependiendo de dónde tenían algún contacto o dónde les ofrecían mejores condiciones para trabajar. Y entonces así fue que nosotros trabajamos y esa fue mi experiencia y actualmente seguimos manteniéndonos como periódico, mantenemos la información estrictamente digital, pero pudimos reconvertirnos a eso, a un medio tradicional. Yo lo llamo como la conversión de un dinosaurio, porque un periódico de 100 años que tiene una rotativa que pues, alcanzará en esta sala, y de esos periódicos viejos que se mantienen todavía, que se van modernizando, pero como un impreso, que su fuerte es el impreso. Y pasamos a ser un medio digital con buen suceso y nos mantenemos ahorita básicamente por suscripciones porque las personas hay un apego a la información de la prensa y a la necesidad de tener esa información que cada vez es más difícil en Nicaragua. Dejemos ahí tu relato, Fabián, ya lo vamos a retomar, sobre todo con cómo fue la reinserción, cómo la resiliencia que tuvieron que tener para poder iniciar una nueva vida. Sobre lo que decías de las películas estas que se van repitiendo en distintas salas, yo también he usado una simbología parecida, pero creo que en cada sala se va haciendo con mayor velocidad la película. Es decir, es como que ponemos en WhatsApp el 2X, porque lo que vivió Nicaragua tal vez es lo mismo que pasó en Cuba en su momento, o lo que intentó Chávez en su primera etapa en Venezuela, pero ya con el manual aprendido de cómo se había hecho en otro país. Entonces, cada vez los procesos son más acelerados porque ya se conoce cómo son las mejores prácticas de otro país que lo hizo antes, ¿no? Es decir, la experiencia de Nicaragua seguramente está acelerando procesos en otros países, ¿no? Y ellos corrigen errores y nosotros a veces no tenemos esa capacidad de ver en la película anterior los errores que podemos corregir. Por eso es tan importante este intercambio de experiencias para que detectemos rápidamente las señales de alerta y actuemos con mayor celeridad también para enfrentar al autoritarismo. Le quiero preguntar a Carlos, por todo este proceso que ha venido contando Fabián, ¿qué está haciendo la CIP para ayudar a los periodistas, para identificar a aquellos que están en el exilio, para unirlos, para tratar de que puedan reinsertarse con mayor posibilidades en el mercado laboral, si es posible, en el periodístico, ¿no? Bueno, buenos días, muchas gracias, Carlos. Y realmente el testimonio de Fabián es reflejo de un fenómeno verdaderamente dramático, ¿no? Que se ha agravado muchísimo en los últimos años y que no es exclusivo de América Latina, ¿verdad? Este fenómeno se replica en países del mundo, producto de regímenes autocráticos, guerras, digamos, periodistas de Afganistán han huido de manera masiva, en Ucrania, en Turquía, por la represión y el encarcelamiento. Es un fenómeno verdaderamente dramático que además, como primer medida, la CIP ha logrado documentar, ¿no? Y ya no es solamente Cuba, Nicaragua y ahora Venezuela, sino que Guatemala, por ejemplo, ha producido un éxodo, además de periodistas. Hay todavía 20 periodistas en el exilio, hay jueces, hay fiscales. Y lo que sabemos y no sabemos de Haití, porque es un país que está virtualmente sin ningún tipo de control y con las bandas armadas en las calles, ¿no? Exacto. Ecuador, por ejemplo, lo hablábamos con Gabriela Vivanco, la presidenta del Comité Ejecutivo. En los últimos años, al menos una docena de periodistas han tenido que huir o reubicarse internamente. Y el fenómeno del exilio dramático no es solo un fenómeno de periodistas, es un fenómeno de medios de comunicación que están obligados a funcionar desde el exilio con todas las complicaciones que tiene eso desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la posibilidad de los periodistas de continuar
en la profesión, ¿verdad? Entonces, el fenómeno que contaba de la prensa es muy similar al del Nacional, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? Es decir, medios tradicionales que han tenido que cerrar su edición impresa y luego trasladar todas sus redacciones al exterior. El Faro en El Salvador, por ejemplo, ha tenido que mudar su operación a Costa Rica por la amenaza legal del gobierno de Bukele. Pero desde la CIP esto ha sido una prioridad bajo el liderazgo de Roberto Roch. Ha tomado la decisión inicial de crear una subcomisión de periodismo en el exilio que preside Juan Lorenzo Holman y que ha estado sumamente activo Juan Lorenzo en foros internacionales, en Washington, en Nueva York, en Florida. Perdón, Juan Lorenzo Holman, gerente general del Diario de la Prensa, que fue detenido, estuvo largo tiempo en prisión y luego fue deportado. Sí, fue deportado junto a 200 otros opositores y disidentes, ¿verdad? Y que era en su momento vicepresidente de nuestra comisión. De la subcomisión de exilio, de periodismo en el exilio. Digamos, la primera cuestión pasa por la documentación, la colaboración de la CIP para informes que ha publicado, por ejemplo, la relatora de Libertad de Expresión y Opinión de las Naciones Unidas, un informe también que hizo la Relatoría de Libertad de Expresión para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un evento que organizó la UNESCO en el que en abril en Costa Rica, en San José, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la CIP tuvo un conversatorio, un espacio para liderar un conversatorio con representantes muy importantes del periodismo del exilio. Carlos Fernando Chamorro de Nicaragua estuvo allí, había un periodista del Faro, había periodista de Guatemala, ex editor del periódico de Guatemala, donde, digamos, se reunieron organizaciones internacionales y regionales que están trabajando en el tema. La otra cuestión importante, creo, para la CIP es el tratar de influir en la política pública, ¿verdad? Y en los países donde hemos ido, si nos hemos reunido este año con 2 presidentes, en países donde hay periodismo en el exilio, le hemos planteado la necesidad de que los estados creen las condiciones necesarias para que esos periodistas no tengan que salir del país o puedan regresar, ¿verdad? Y finalmente, la aspiración de este año era poder conseguir fondos para crear desde la CIP una red de periodistas latinoamericanos en el exilio que pudiera de alguna manera centralizar información para que se pueda de alguna manera conseguir o estén disponibles recursos para los periodistas y medios que están en el exilio, para que de esa manera, digamos, puedan continuar ejerciendo su labor. Finalmente, y después de presentar una propuesta en este sentido a varias fundaciones, hemos obtenido en los últimos años, y puedo anunciarlo, que la Fundación Nacional para la Democracia le ha otorgado a la CIP un capital semilla, unos recursos por un año, con la idea de que esos recursos puedan interesar a otros donantes que puedan seguir aportando para trabajar en 3 áreas específicas. Vamos a la aspiración de crear esta red con la idea de poder dar asistencia legal, colaborando con otras organizaciones que, por ejemplo, tienen redes de abogados pro bono y pueden ayudar a periodistas que, como Fabián o como Juan Lorenzo, están en el destierro prácticamente y en un limbo legal que no saben qué hacer. Sí, en algunos casos hasta se les quita la nacionalidad, con lo cual se multiplican los problemas, ¿no? Se multiplican. En esta situación quedan muchas periodistas y no saben qué hacer. La Fundación Thomson Reuters, por ejemplo, o el Centro Vance para la Justicia Internacional tienen redes de abogados pro bono que pueden colaborar en ese sentido. El otro aspecto, la otra cuestión es un fondo para ayuda de emergencia, y ahí
podemos colaborar con organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas, que está en una red que se llama Journalists in Distress Network, con muchas organizaciones que trabajan en temas de asistencia, para, por ejemplo, cuando hay necesidad de pagar un boleto a un periodista que tiene que salir por una situación de peligro inminente, puede hacerlo. Y la otra, que creo que es la más importante de todos, es la posibilidad de ofrecer un subsidio para complementar, en todo caso, el salario de periodistas que trabajan en medios, socios de la CIP, para que puedan continuar con su labor. Creo que eso es lo más importante y creo que es el drama que yo, a través de 20 años de trabajo en este tema, he visto que tiene un impacto más profundo en el trabajo de los periodistas, que es la posibilidad de que no puedan continuar trabajando. ¿Vale? Sí, has mencionado algunos de los problemas, ya lo vamos a profundizar con Fabián. Hace 2 años hicimos una misión a Washington y en aquel momento estuvimos reunidos con el secretario general de OEA, estuvimos reunidos también con legisladores norteamericanos y con funcionarios del gobierno norteamericano, planteando, por ejemplo, la necesidad de agilizar algunos trámites migratorios y facilitar los trámites migratorios, porque muchos periodistas, como bien dice Fabián, cruzan de noche por punto ciego, escapando de la persecución y no pueden ni siquiera llevarse los documentos necesarios para poder hacer luego un trámite. Pero además tiene un costo todo ese trámite que, bueno, si no tenés recursos y no tenés la posibilidad de tener un abogado pro bono que te ayude, realmente se complica, ¿no? Hablabas del apoyo económico, también hay una necesidad de apoyo psicológico muchas veces porque hay gente que viene con un trauma de la persecución misma, ¿no? Y la necesidad de volver a adquirir recursos de una cámara fotográfica, una cámara que permita hacer videos, celulares y demás. Te quería preguntar un poquito cómo es esa primera etapa fuera del país, en muchos casos con tu familia, a lo mejor en el país de origen, sabiendo que puede ser amenazada, que puede ser perseguida, encarcelada también, por ser familiar del delincuente. Entonces, ¿cómo es esa primera etapa? ¿Cómo hacen vos y otros periodistas que conoces para afrontar esa situación? Sí, mira, como dijiste, uno de los choques más fuertes cuando uno ya cruza hacia otro país es la incertidumbre de no saber cómo te vas a sostener, porque en mi caso y en el de muchos otros colegas, uno llega a un país donde no tiene ninguna relación, incluso a veces ni familiares, ni nadie que lo pueda albergar, digamos. Entonces lo primero es sostenerse uno mismo, pero también tiene responsabilidades en el país que deja, porque hay niños que van a los colegios, hay rentas que mantener, hay una familia que mantener. Entonces es una situación bien difícil que al final muchos terminan dedicándose a otra cosa porque el periodismo ya no puede proveerle, y es una tristeza porque muy buenos periodistas dejan de informar y van de alguna manera indirectamente aumentando ese apagón informativo del que se ha hablado en otras ocasiones. No solo en la situación actual, sino pensando que ese país en algún momento pueda volver a la democracia, se pierde un talento enorme. Exactamente. Y sí, se pierde porque dejó el periodismo, pero también porque no lo vamos a negar, la migración, el exilio provoca raigambre. Uno se va enraizando en el país a donde llega. ¿Por qué? Uno ya empieza a colocar a su hijo en los colegios que están ahí. Ya después va a ser difícil moverlo. Sí. Ya tienes relaciones. Y de repente terminás viviendo, más si ya estableciste algún modelo de subsistencia, sea de trabajo o de negocio en ese país. Sobre lo de cómo mantenerse también, el otro problema ya, eso es a nivel individual como periodista, pero también como medio, cómo te mantenés, porque en el caso de mi periódico, vivía de la venta de ejemplares, de la poca publicidad, porque venía para menos, por las mismas razones que yo les explicaba antes, que enfrentan todos los medios en Latinoamérica. Esa era su principal, era un periódico que vivía, se sostenía de sus propios ingresos. Entonces cambia diferente, cambia cuando llega a ser totalmente digital y tiene que buscar nuevas formas de estudiar. Entonces, el ingreso por suscripción,
que era algo extraño, incluso fue criticado en su momento porque, a ver, si tenemos toda la internet, todos los medios están, muchos medios están de acceso libre, ¿por qué la prensa va a cobrar por darnos información a la que nosotros hemos estado acostumbrados a tener siempre con Sol? Y que pasa a ser cada vez más un servicio público, porque tienes que mantener informado. Exactamente, y esa responsabilidad que nos reclaman siempre. A ver, ustedes tienen la obligación de informar. Pero ese periodista tiene que comer, tiene una familia que mantener y ese periódico tiene una planilla que pagar. La otra cosa es que al ser un medio tradicional también muchos empleos quedan en el aire, porque ya la gente que trabajaba con las máquinas de impresión, los que distribuían el periódico, las personas que trabajaban en maquetación y esas cosas, o sea, ya no tiene ningún sentido cuando pasa a ser digital. Sí, y es una las áreas comerciales, porque exactamente, ya no tiene sentido. Entonces, un periódico que tenía 400 y pico de empleados pasa a trabajar con 30 o 40 personas. Es un cambio drástico de forma de trabajo. Y la otra cosa es cómo mantenernos nosotros. Pues entonces, por suerte, hemos tenido la habilidad y con el apoyo de algunas organizaciones, entre las cuales está la CIP, para ese proceso de crecimiento, de mutación que hemos tenido yo, que digo, de dinosaurio a gavilán, a pasar a ser una cosa más pequeña pero más ágil, que se mueve mucho más fácil y que puede trabajar desde cualquier país del mundo. O sea, yo me puedo venir aquí a Argentina y trabajo para mi periódico con la misma. Claro. Mencionabas el tema de la publicidad y por lo que sabemos, los gobiernos estos autoritarios no solo persiguen a los periodistas, sino que de luego persiguen a las fuentes de información. Es decir, nadie quiere hablar con el periódico en ON al menos porque sabe que va a ser perseguido. Y también persigue a los propios anunciantes, es decir, a las empresas que habitualmente financiaban al medio ya se ven impedidos de hacerlo porque si lo hacen terminan también perseguidas. Sí, se me quedó, con esta pregunta voy a aprovechar para contestar lo que me dijiste de los familiares, que sí, es una etapa muy dura que pasamos por lo menos los que estamos exiliados de Nicaragua, porque la dictadura sí usa a los familiares para controlar las voces que están fuera y que ya no las puede manejar, no las puede apresar, no les puede poner una patrulla frente a su casa. Yo personalmente pues tuve ese problema muy fuerte porque mis dos hijos quedaron en Nicaragua, ya lograron salir, o sea, la familia se va agregando. Yo vivo en Costa Rica, mi hija está en España y mi hijo está en Estados Unidos. Tengo a otros familiares por los cuales mi perfil bajó definitivamente. Por ejemplo, la columna que yo sacaba los jueves, dejé de publicarla. De hecho, este es el primer foro internacional, me han invitado a varios al que yo estoy participando porque he tratado de mantener el perfil lo más bajo posible para evitar represalias a mi familia. Y eso lo estamos haciendo todo. Y igual, nos cuesta muchísimo hallar entrevistados, gente que dé su nombre y que pueda hablar. O sea, en Nicaragua no puede pasar eso, que nosotros llamemos a alguien y nos diga con su nombre algo que está pasando. Entonces, empezamos a ver, si ustedes entran al periódico de Nicaragua, a los medios nicaragüenses, van a ver una cantidad de fuentes anónimas que están diciendo cosas. Empezamos a usar exageradamente las fuentes anónimas, algo que antes era prohibitivo. O sea, decir, ¿cómo vamos a seguir usando en un texto 3 fuentes que no se identifican? Eso quiere decir que el periodista se la está inventando, que es el mismo periodista el que está hablando y dándose la información como fuente anónima. Pero ahora lo tenemos que hacer porque no tenemos otra forma. No tenemos otra forma porque hay casos donde alguien ha hablado y en las 2 horas ya tienen una patrulla que se lo está llevando, y no es que lo llevan 1 hora, lo meten un día y lo regresan al siguiente, no, lo acusan de traición a la patria, difusión de noticias falsas, y pasado años hasta que lo sacan y lo destierran, lo mandan a otro país. Gracias, Fabián. Carlos, ¿qué tipo de alianzas se pueden hacer? ¿Cómo se está trabajando en red con otras organizaciones que tienen como misión también este tema del exilio? Sí, claro, justamente eso es importante porque, digamos, hay organizaciones ya, como vimos en Costa Rica con Roberto Rock, que tienen trabajo en el tema del exilio, están colaborando. Entonces, la idea, de alguna manera, de la CIP es colaborar, cooperar, ver dónde hay necesidades y ver de qué manera podemos articular con todos ellos una respuesta, digamos, a un fenómeno que seguramente
se va a profundizar antes de mejorarse debido al declive democrático que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, hemos estado reunidos con Deutsche Welle Akademie, que tiene apoyo del gobierno alemán, que han abierto una casa del periodismo libre en Costa Rica. Proponemos tal vez para enero hacer un evento de lanzamiento de la red junto a Deutsche Welle Akademie en Costa Rica, en la Casa del Periodismo Libre. Ellos tienen un sitio web con el que estamos pensando colaborar para, digamos, poner todos los recursos disponibles para periodistas y medios en el exilio en un sitio web y que tenga información de la más amplia posible. Hemos hablado, por ejemplo, con la Red Centroamericana de Periodistas que dirige Angélica Cárcamo, ex directora ejecutiva de APES de El Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador, para articular con ellos. Ellos ya tienen una oficina incluso en la Casa de Periodistas, la Casa de Periodismo Libre en Costa Rica, ver de qué manera podemos ayudar. Internews tiene un programa, por ejemplo, Internews, que es una agencia del gobierno, apoyada por el gobierno americano, también están haciendo una tarea importante de ayuda y respaldo a medios y periodistas del exilio. En fin, tenemos que unir fuerzas porque este es un problema muy, muy importante y lo que puede aportar la CIP con este capital semilla seguramente va a ser un granito de arena con la idea de conseguir mayor capital para poder expandir nuestro apoyo, pero con la idea sí de no trabajar en un silo, sino colaborar con todas las organizaciones que están en este espacio. Enfrentar a la red autoritaria con una red solidaria. Absolutamente, creo que es imprescindible. Bien, vamos a pasar en unos minutos a la entrega del premio al periodismo en el exilio, que lo vamos a simbolizar en la persona de Fabián, porque muchos periodistas que deberían estar acá ni siquiera pueden trasladarse por justamente situaciones de problemas migratorios y demás. Pero si hubiera alguna pregunta, con gusto, Danilo. Este problema del exilio ha adquirido una viralización muy grande, pero es viejo, muy viejo. Y las soluciones de antes pueden servir. Yo escuchaba a Carlos y me parece sí que hay que conseguir dinero, hay que conseguir fundaciones. Esa plata que tiran los alemanes, los suecos, los noruegos que no sé a dónde van, nada más que a satisfacer, es decir, no he pecado o estoy arrepentido, hay que quizás armar centros y grandes redacciones donde puedan venir. Pero ¿cuál era la solución en el pasado? Es decir, en el pasado, y habría que considerarla, en el pasado los periodistas llegaban, mi país en esa época era una democracia, después vinieron los militares, pero llegaban los periodistas de Argentina, de Bolivia, de todos lados, y la propia CIP se ocupaba también, pero los diarios se ocupaban de darle empleo en el diario. Y eso tiene una triple virtud. Primero, se insertan en el medio, trabajan para un diario así, y para su otro diario, sobre todo ahora que se puede hacer por línea. Va a la familia, ¿sí? Y siente que está fuera de su país, pero que va a volver, pero mientras tanto está haciendo. Yo no sé si nosotros no podemos hacer una cadena de diarios que estén dispuestos a tomar periodistas, en España lo hacían mucho, periodistas, y que en alguna medida se consigue ese dinero de estas fundaciones para, es decir, darle una cuota aparte a esos diarios, es decir, y se puede armar, crear una importante oferta de empleo bien dignificado y donde el periodista puede trabajar en el país, insertarse, pero también trabajar para su diario mientras sea posible y esperando a que llegue el momento, a que Murillo se muera
y Ortega también. ¿No? Gracias, Danilo. Sí, yo iba justamente a hacer una apelación en ese sentido y también no solo darles trabajo, porque muchas veces tampoco los medios hoy estamos en la misma situación que en la década del 70, pero también facilitarles recursos, la posibilidad de trabajar en una redacción o tener acceso a algunas herramientas de trabajo que no tendrían de otro modo. Creo que hay que generar ideas creativas para ayudar a estos colegas que están pasándola tan mal. Es cierto también lo que dice que en la década del 70 estaba mucho más claro que eran perseguidos por dictaduras. Hoy hay muchos gobiernos que siguen diciendo que Maduro no es dictador, que Ortega no es dictador. Entonces hace más difícil por ahí la figura del perseguido en estas épocas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a la entrega del premio. Allá, Roberto. Sí, muchas gracias. Segundo lo que dice Danilo, solamente un pequeño comentario para subrayar que estos periodistas, por ejemplo en Costa Rica, y creo que es un patrón en otros países, pero Costa Rica es particularmente delicado porque la mayor parte de los periodistas nicaragüenses que han ido al exilio están en Costa Rica, aunque es una diáspora también. Tenemos un problema porque estos periodistas, que son muchos en Costa Rica, de exiliados, simplemente son invisibles para el gremio. Nadie los toma en consideración, no existen. Ya no digamos, no les dan empleo, que como dice Carlos Lauría, no está fácil la cosa para abrir nuevos puestos, pero simplemente el fenómeno tiene también una implicación legal. No tienen facilidades para permanecer en un país de acogida. Las leyes son muy restrictivas para darles licencias de empleo, que es otro tema previo que tendría que existir. Es muy complejo porque aparte tiene muchas facetas. Está el periodista que debe salir del exilio a un país donde no domina el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Es el caso de algunos periodistas latinoamericanos que están en Alemania, por ejemplo, o en un país anglosajón, y que tienen que trabajar de otra cosa. Carlos me presentó en un evento que tuvimos en Washington a un periodista laureado en su país latinoamericano, pero que lavaba pisos en un McDonald's por la noche. Está el tema de los periodistas que siguen colaborando con un medio en sus países de origen o con otros medios, y aquellos casos también de un medio, como es el caso de La Prensa o El Confidencial, ¿no?, que busca aquel periodista mantener la existencia de ese medio, o sea, una compañía, una empresa. En lo personal, veo que hay muchos esfuerzos globales para tener un diagnóstico del problema y un censo de los periodistas afectados, especialmente en crisis como Ucrania, en fin, ¿no? Nosotros no tenemos ni idea ni cuántos son, ni dónde están, ni cómo se llaman, ¿no? Hay periodistas en el exilio en España, en Estados Unidos, en México, etcétera. Entonces es un desafío definir cuál es la estrategia de la CIP en este tema. Gracias. Gracias, Roberto. Bueno, vamos a pasar entonces a la entrega del premio, si nos acercan la distinción. Muchas gracias. Roberto, te pido también que pases para hacer la entrega a Fabián. Y Fabián, obviamente, si quieres agregar algo más, te acercas al micrófono con gusto. Un momento importante porque se hace la gran entrega del Premio de la Libertad de Prensa 2024 al periodismo en el exilio. Entrega Roberto Roch, presidente de la CIP. Muchas gracias. El aplauso para el periodista elegido para este premio, Fabián Medina, jefe de información del diario La Prensa de Nicaragua. Un momento que simboliza lo que estaban dialogando con colegas aplaudiendo de pie.
si quieren decir alguna palabra en agradecimiento, seguramente. Fabián, adelante. El Gran Premio a la Libertad de Prensa 2024 al periodismo en el exilio, entregado al periodista Fabián Medina, jefe de información diaria del diario La Prensa de Nicaragua. Muchas gracias por este reconocimiento. Tengo que decir que, uno, me siento honrado que me hayan escogido a mí para representar a los periodistas, pero al mismo tiempo me siento abrumado por la calidad que yo conozco de este tipo de periodistas y el sacrificio y el coraje que están desarrollando. Pienso en estos momentos que estoy recibiendo en periodistas como Julián Navarrete, un colega y amigo que trabajó conmigo, que había decidido permanecer en Nicaragua a toda costa, incluso clandestinamente, trabajando en otras cosas, pero le descubrieron un cáncer que amenazaba su vida y lo obligaba a los tratamientos que ustedes ya conocen, pues, que sufren las personas que padecen cáncer. Pero Nicaragua se ha estado vaciando de periodistas. Todos los periodistas independientes hemos tenido que salir. O sea, en Nicaragua no se puede hacer periodismo. Y cuando ya no quedaron más periodistas que perseguir, el régimen en esa paranoia empezó a perseguir a los periodistas que estaban inactivos e incluso a los que estaban jubilados. Y llegaban patrullas de policía y los sometían a una especie de casa por cárcel, que es decirles que se tienen que presentar todos los días a una estación de policía a firmar un documento en el que están ahí, y cualquier movimiento que quieran hacer fuera de su casa tienen que pedir permiso a la policía. Si no, los llevan a cárcel efectiva, que es meterlo a una prisión. ¿Cuál es el delito que tienen estos periodistas? El régimen le puede poner diferentes nombres a los que cometemos. Le llaman traición a la patria, nos llaman terroristas, nos llaman difusores de noticias falsas, en tanto lo falso es lo que a ellos no les gusta, no lo que sea verdadero o falso, sino que es lo que a ellos, todo lo que les incomoda es falso. En realidad todos son nombres para disfrazar el verdadero motivo de persecución contra nosotros, que es ser periodista. Esto no es algo propio de Nicaragua. El mundo está viviendo un alarmante éxodo de periodistas que abandonan su país o son expulsados para salvaguardar su vida o su libertad. Como decían por acá, no es algo nuevo, es algo que ha ocurrido siempre. En todos los conflictos, siempre los periodistas terminamos siendo víctimas porque incomodamos. Los abusadores no quieren testigos para sus tropelías. Igual, y ponen ahora diferentes nombres a las razones por las cuales expulsan periodistas o se toman esas libertades para acusarlo y ejercer violencia contra nosotros. En algunos casos le llaman guerra al imperialismo, soberanía, autodeterminación de los pueblos, soberanía nacional. Y en la construcción de esa narrativa los periodistas nos volvemos una voz incómoda. O sea, no creerles el cuento les incomoda, y porque los hechos que nosotros revelamos contradicen lo que ellos exponen en su retórica. Eso está pasando en países, en Cuba, obviamente, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. En Nicaragua desde el 2018 casi 300 periodistas hemos salido al exilio. O sea, el país se ha vaciado, porque no nos dejó otra alternativa. O sea, ya le explicaba yo mi caso, yo quería estar en Nicaragua ejerciendo periodismo en las condiciones difíciles que estuvieran, pero es que ya ni siquiera eso se puede. Y ya no solo es que apresan a los periodistas o a los que le incomodan, porque esto tampoco no es solo para periodistas, sino que les quitan su nacionalidad, les quitan sus propiedades, reprimen a sus familiares, como explicaba el caso,
y en muchos casos ni siquiera nos dé a las personas, a las fuentes con las que trabajamos y que nosotros exponemos, como explicábamos acá, también las reprimen. O sea, yo les decía que hay casos de personas que hemos entrevistado en un momento y que en la tarde ya le están haciendo. Y les voy a contar una anécdota, caso reciente. Yo entrevisté a un señor general que fue jefe del ejército, Humberto Ortega. Fue la última entrevista que él dio, la publiqué en Infobae. Eso salió un domingo, creo que 19 de mayo. Ese mismo 19 de mayo, y ese Humberto Ortega es hermano de Daniel Ortega, hermano menor de Daniel Ortega. Y la misma noche tenían rodeada la casa de este señor por haber dado una entrevista a un medio como Infobae, que es un medio representante del imperialismo, un medio de derecha, que está en la guerra mediática contra un pobre pueblo que está defendiendo su soberanía nacional. Entonces, ese señor, Humberto Ortega, permaneció detenido virtualmente en casa por cárcel porque él estaba muy enfermo, lo mantuvieron, y tal vez por su condición de hermano del dictador, hasta que murió hace poco. Murió en prisión, o sea, murió detenido por yo soy uno de esos 300 personas, periodistas que hemos salido del país. Mi colega con cáncer del que les hablaba es otro de los 300. Para ser preciso, hay, según registro, estoy seguro que la cifra es mucho más alta. En Nicaragua hay 278 periodistas que han salido registrados, pero hay muchos que salen en anonimato porque dejan de ser periodistas. 278 lo registra la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED. En Guatemala hay registro de 25, según la Asociación de Periodistas de Guatemala, 16 en Ecuador, de acuerdo a Fundamedio. En Venezuela no hay registro, pero se estima que hay una cantidad muy grande de periodistas que ha salido que esperamos conocer pronto. En el caso de mi país, Nicaragua, los periodistas estamos a un nivel incluso superior a cómo son tratados los narcotraficantes. O sea, los periodistas representamos un peligro mayor para el régimen que lo que pueda representar un narcotraficante, y se destinan mucho más recursos para buscar o perseguir a periodistas que a narcotraficantes. Y realmente algo de razón hay que darle. Si se analiza bien, para ellos es más peligroso un periodista que un narcotraficante, o que un asesino serial o funcionarios corruptos. El periodismo es una de las arterias principales de la democracia, y cuando se encarcela un periodista, se le denigra o se le expulsa de un país, no es por un asunto personal, no es porque Daniel Ortega tenga algo particularmente contra Fabián Medina. Se trata de quitarle la voz a la sociedad, transformarla, hacerla muda. Tenemos que reconocer que sin proponérnoslo, porque no es una propuesta nuestra, somos parte de una batalla de vida o muerte entre democracia y dictadura. Y por ello es que mi respeto a todos esos periodistas que hoy estoy representando, porque sostienen en condiciones en las que se han visto sometidas, defendiendo esa última trinchera de la democracia en muchos casos. Porque cuando se apague la voz en un país, sea adentro o desde afuera, cuando ya no queden más periodistas que informen, como el caso de Nicaragua, como el caso de otros países, habrá muerto la democracia y triunfado la dictadura, el autoritarismo, la negación de la dignidad humana. Por eso les decía yo que me siento abrumado al recibir este reconocimiento hoy. Represento a una legión de hombres y mujeres tercos y tercas, valientes, que han escogido persistir en esta trinchera crucial por sobre su comodidad, su libertad o incluso su vida. Personas que en las peores circunstancias y a costa de su propia sobrevivencia, incluso a costa de su seguridad, de sus propias familias, como les explicaba anteriormente, han decidido mantener encendida esa llama de la esperanza. No puedo dejar de sentirme pequeño conociendo tantos ejemplos de coraje. A Julián Navarrete, el colega que les hablaba, él lo visitó la policía, le exigió, como a todos otros periodistas que están inactivos, ya de los últimos que quedan, es que ya no hay periodistas en Nicaragua más que los propagandistas del régimen, reportarse cada día a una estación policial, un hombre que está en cama. ¿Cómo lo voy a hacer si estoy enfermo? No nos importa.
Usted se presenta y el día que no llegue lo venimos a traer. Ya no pudo más, se quitó las mangueras de la quimioterapia y con su familia, igual como contaba ahorita, cruzó una noche rumbo a Costa Rica. A vivir la vida incierta de un exiliado, la vida incierta de un periodista en el exilio. Entonces, para todos esos Julianes, este reconocimiento que hoy recibo en su nombre. Muchas gracias. Muchas gracias por este momento, muchas gracias a los presentes.